Llegamos a la orilla de un río. Era el gran Aqueronte. Otra multitud de almas esperaba con ansiedad la llegada del barco. Una barca se acercó entonces hasta la orilla. La barca estaba conducida por un anciano de cabello y barba blancos. Se llamaba Caronte. Su obligación consistía en conducir eternamente a las almas. Una y otra vez, la barca iba de un extremo al otro del río. La presencia del barquero perturbó sobremanera a las almas. Caronte se burlaba de ellas. Les gritaba maliciosamente crueles palabras. Decía que los llevaría a una tierra de la cual nunca iban a volver. Jamás verían nuevamente la luz del sol. En adelante, la oscuridad los envolvería para siempre. Estas almas miserables entraban temblando al bote. Caronte vio que yo aún no estaba muerto. Esto lo hizo encolerizarse. Ahora el anciano se negaba a trasladarme. Mas el gran poeta habló con él. Le hizo entender que era un designio divino el que yo realice el peregrinaje. Finalmente aceptó. Virgilio me explicó que nunca un mortal había cruzado el Aqueronte. De allí derivaba la reacción del barquero. Mientras viajaba en el bote, pude apreciar grandes tormentas rojizas en ese extraño firmamento oscuro. Uno de ellos fue tan fuerte que caí desmayado dentro de la barca. Estuve sumido en un profundo sueño. No sé lo que ocurrió en el trayecto. Pero al despertar, ya no estaba en la barca. Ahora me encontraba junto a un profundo abismo. Virgilio me dijo dónde estábamos. Estas tierras que bordeaban el infierno eran el limbo, el hogar de mi maestro, donde él reside eternamente. El infierno es un abismo inmenso. Está dividido en círculos, y en cada uno de ellos se purgan los pecados. El primer círculo era justamente el limbo. En él moraban aquellos paganos que llevaron una vida noble y sin pecados, pero al no estar bautizados, no podían gozar de la gloria del cielo, aunque tampoco debían sufrir los terribles castigos del infierno. Virgilio me guió por el camino que bordeaba esa región. En el limbo, los sollozos no me estremecieron, mas el aire temblaba por otra razón. Eran los infinitos suspiros de quienes habitaban allí. Entonces vi a 4 sombras que avanzaban hacia mí. En sus rostros no había alegría ni tristeza. Una suave luz resplandeció, iluminándolos. Logré reconocerlos. No pude más que agachar la cabeza y sentirme indigno. Estaba frente a los más grandes poetas de la antigüedad. Eran Homero, Horacio, Ovidio y Lucano. Hablaron amistosamente con Virgilio. Cuando mi maestro comentó que yo también era poeta, solo escuché elogios y palabras de aliento. Discutí amigablemente con ellos. Un orgullo me invadía ahora. Me sentí el sexto entre los grandes genios. Caminamos largo rato conversando animadamente. Llegamos a un castillo rodeado por aguas cristalinas. Entramos y allí pude observar a más personas que supieron destacarse en la antigüedad. Vi a los filósofos Platón y Aristóteles, al rey turco Saladino. Grandes personas valientes y sabias poblaban esta región que parecía no pertenecer a ningún extremo. Llegó el momento en que nos fue preciso separarnos.
Saludamos a los poetas y con Virgilio emprendimos la marcha. Vimos cómo se reunían con otros espíritus. Seguimos avanzando. Pronto llegamos a un lugar en el que no había resplandor alguno. Entramos al segundo círculo del infierno. Era más pequeño, pero contenía mucho más dolor que el primero. Volví a escuchar los incómodos gritos lastimeros y de desolación. En la entrada del segundo círculo, vimos al gran Minos, antiguo rey de Creta. Él examinaba las faltas de los condenados, les indicaba su lugar en el infierno. Una vez más, Minos se encolerizó al verme, como sucediera con Caronte. Pero Virgilio volvió a explicar el mandato divino. Minos, rabioso, nos dio vía libre para acceder a la oscuridad. Una gran tempestad asolaba al segundo círculo. Este huracán empujaba a los espíritus hacia un lado y hacia el otro, los arrojaba contra el suelo y los volvía a levantar una y otra vez. Las almas lamentaban una y otra vez el designio divino y no podían dejar de blasfemar. Virgilio habló. Este círculo pertenecía a los lujuriosos, aquellos que fueron arrebatados por los goces de una pasión. Ese goce, esa pasión, ahora los arrastraría eternamente como un fuerte huracán. El maestro me señaló algunos rostros conocidos de la historia de la humanidad, quienes padecían su condena y por qué razones. Pude ver a Cleopatra, la gran reina de Egipto. En vida, disfrutó de los amores de Julio César y a su vez lo engañaba con Marco Antonio. Helena de Esparta, fue por ella que se inició la guerra de Troya. Me señaló muchos espíritus aparte de estos, y cada historia que relataba lo llenaba de congoja. La piedad también se apoderó de mi corazón. Tan débiles solemos ser los hombres en cuestiones del amor. Pero es de un hombre virtuoso el no dejarse arrebatar por estos impulsos. Avanzamos hacia el tercer círculo. Allí recibían su castigo los glotones. La pena que sufrían era proporcional a la culpa. ¿Cómo se castigaba este vergonzoso pecado? Pues estaban hundidos hasta la mitad en una especie de barro infecto. Siempre estarían mojados por una lluvia pesada, eterna. Cerbero, un perro enorme y de 3 cabezas, devoraba una y otra vez a los condenados. Cruzamos este círculo, cuidando de no enfadar al gigantesco Can. Nos abrimos paso hacia el cuarto círculo. Los pródigos y los avaros eran castigados en esta región. El deseo de la codicia, ya sea en el derroche o en la mezquindad del dinero, fue lo que los impulsó hacia este círculo. Las almas estaban divididas en 2 bandos enfrentados. Uno arrastraba una gruesa piedra hasta el otro. Los espíritus hacían chocar las piedras entre sí. Luego, el otro bando repetía la acción, así eternamente. No nos detuvimos mucho tiempo aquí. Poco había que comentar al respecto. Para llegar hasta el quinto círculo, debíamos atravesar junto a mi maestro una negra laguna llamada Estigia. Una gran cantidad de espíritus estaban allí hundidos,
golpeándose unos a otros, desgarrándose con uñas y dientes. El maestro me explicó quiénes eran estas almas. Pertenecían a aquellos que se dejaron dominar por la cólera. Hundidos en las fangosas aguas del Estigia, se lamentaban de su pasado. Pasando uno de los extremos de la laguna, podía observar una gran torre. Hacia allí nos dirigíamos con el poeta. Un barquero infernal llegó en ese momento y subimos al bote. Una de las almas condenadas advirtió mi presencia. Me preguntó qué estaba haciendo allí. Lo reconocí al instante. Era Felipe Argenti, un florentino conocido por su orgullo y su carácter iracundo. En vida, paseaba por las calles de Florencia en su caballo, atropellando hombres, mujeres y niños, en fin, todo lo que se le atravesara por su camino. Le hice un gesto de desprecio con la mirada. El espíritu se desbocó y saltó hacia la barca con la intención de dañarme. Mas Virgilio, que estaba atento, lo rechazó. El alma cayó nuevamente al agua. Allí se desgarró a sí mismo con los dientes. Por fin llegamos al extremo del río. Nos esperaba la tenebrosa ciudad de Dite. Los últimos círculos del infierno se encontraban allí. Grandes luces rojizas se veían desde lo lejos. Parecía que la ciudad ardiera en llamas. Las puertas estaban cerradas. Entonces, una multitud de almas encolerizadas rechazaron mi presencia allí. Las almas indignadas reclamaron a Virgilio que me abandone y me deje solo en esas oscuras regiones. Mi temor fue en aumento. No sabía qué hacer ni decir. Pero el maestro me tranquilizó. Mientras estuviéramos allí, no me abandonaría. Virgilio se adelantó para hablar con ellos. No pude oír su conversación. Sin embargo, vi volver a Virgilio desanimado. La puerta seguiría cerrada. Los demonios no la abrirían para nosotros. El poeta me dijo que esperaríamos. Alguien iba a venir en nuestra ayuda. De repente, dirigí la mirada hacia una de las torres. Pude ver algo espantoso. 3 mujeres de aspecto horrible se burlaban de mí desde lo alto. Eran las gorgonas. Las gorgonas eran espantosas mujeres con víboras en la cabeza en lugar de cabellos. Entre ellas estaba Medusa. Con su mirada podía convertir a cualquier mortal en piedra. Virgilio me ordenó que no la mirara. Estaba a punto de hacerlo cuando me tapó los ojos con sus manos. Una vez más, había salvado mi vida. Entonces, ocurrió un milagro. Una aparición celestial se hizo presente. Caminó sobre la superficie del lago. Las almas notaron su presencia y huyeron espantadas. El ángel apoyó un dedo en la puerta y ésta se abrió. Luego retrocedió, sin decir una palabra. Se marchó por donde había llegado. Teníamos acceso a la ciudad. Nos hallamos entonces en el 6º círculo. Aquí los violentos recibían su castigo. Nos encontramos entrando a la ciudad con un enorme campo repleto de dolores y crueles tormentos. Observamos horribles nichos, sepulcros de los que se escapaban llamas de fuego. Podíamos escuchar débiles gemidos que provenían del fondo de los huecos. Virgilio pidió que nos apuráramos. El viaje era largo. Aún faltaba mucho camino por recorrer. Subiendo una montaña, nos encontramos al borde de un precipicio. Un monstruo llamado Minotauro, con cabeza de toro y cuerpo de hombre, custodiaba la entrada al 7º círculo.
El monstruo trató de impedirnos el paso. Estaba furioso con nuestra presencia. Virgilio lo exasperó con burlas. El monstruo se acercó violento para atacarnos. En un instante tuvimos una vía de acceso y logramos penetrar al séptimo círculo. El descenso fue terrible. Rodamos como 2 piedras por encima de las rocas. Una vez abajo, pude observar una visión única, terrorífica. Un río de sangre hirviente. Allí las almas pagaban el precio de haber asesinado a un semejante en vida. El castigo no se reducía a eso. Miles de centauros, seres con cuerpo de caballo y torso de hombre, les arrojaban flechas. Con ello, impedían que cualquier espíritu llegase hasta la otra orilla. 3 de los centauros, al vernos, se dispusieron a lanzarnos sus flechas. A diferencia de otras veces, Virgilio les habló de manera muy cortés. Los centauros entendieron las razones de mi maestro. Este les pidió consejos sobre un buen camino. Uno de los centauros nos guió un buen trecho. A medida que avanzábamos, el río iba disminuyendo su nivel. Las almas seguían sufriendo.